Hola, mamá. ¿Qué estás viendo? No sé, una película del Spielberg ese. Esa película no es de Steven Spielberg. ¿Qué están haciendo? Lo sabes de sobra, te lo dije cuando tenías 12 años. Mamá, no puedo creerlo. Has alquilado una película sucia. La suciedad está en cómo se mire. Bueno, quizás sea un poco sucia. No estoy dispuesta a seguir viéndola. Hola. Así haces que vaya más deprisa. ¡Santo cielo! ¿Qué es lo que están haciendo? Yo sé lo que es, pero nunca había visto hacerlo a esa velocidad. Me recuerda al criadero de conejos de mi tío Ricky. ¿No ves que es marcha atrás? Yo hice eso una vez. ¿Era su cumpleaños? No nos hemos comprado el vídeo para que te dediques a ver películas porno. Tengo más de 80 años. ¿Crees que en el club de ancianos voy a encontrar a alguien que quiera hacer eso? Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true. You're a pal and a confidant. And if you threw a Bienvenidos remakers inmortales de los 80, del videoclub, de las buenas películas, del cine en VHS y, como no, de las series que veíamos en la televisión en los años 80. Por eso, este apartado especial, este spin-off especial de remake a los 80 se llama Los 80 en serie. Lo prometido es deuda. Hoy no traemos un héroe de acción ni un slasher ochentero de esos que impacta y deja la pantalla sangrienta, sino algo tan simple, tan revolucionario como a 4 señoras compartiendo casa, una pedazo casa en Miami, 4 chicas confidentes con una tarta de queso en Miami presente en cada uno de los episodios. 4 mujeres que llegaron a la tele cuando el canon decía que a partir de cierta edad las actrices pasaban directamente al papel de madre o de abuelita secundaria, ¿no? Bueno, no sabían que aquí ya estábamos acostumbrados en España, porque el cine de Paco Martínez Soria estaba muy presente en nuestra cultura, en nuestro videoclub y en nuestras tardes en familia. Vamos a hablar de Las Chicas de Oro, de dónde salió la idea, cómo llegó esta serie a nosotros, quiénes estaban detrás, qué contaban realmente en esta serie tan impactante, la revolución social que supuso, cómo llegó, cómo lo vimos en España, y aquellos episodios imprescindibles y un buen puñado de anécdotas van a ser las protagonistas de este episodio de hoy, de este episodio que voy a compartir, como no, con el equipo de Remake a los 80, en este caso con el señor Óscar Cabrera. Óscar, bienvenido a Remake a los 80, especial Los 80 en serie. Imagínate esto, Jaén, octubre de 2015, una pequeña emisora universitaria, un tipo algo flipado con el cine de los 80 y que encima le habían dado un micro. Hoy, 10 años después, la cuadrilla ha aumentado, pero sigue la misma flipaura por el cine ochentero y bueno, y era por la serie. Así que nada, ¿qué te voy a decir? Pues encantado de estar aquí con vosotros, putas viejas escorias desdentadas. Oye, tan viejos no somos, somos un poco viejunos, ya vamos apuntando un poquillo a esa edad de la chica de oro que nosotros creíamos que nunca íbamos a llegar. Por cierto, edad que nunca se sabrá cuál es la de ellas, ¿vale? Porque aquí hay diferentes, se ve como diferentes estatus o niveles y roles de edad, ¿no? Chicas que aparentan tener menos de lo que son, chicas que aparentan más, quizás ser más edad de la que tienen. No sé, yo no sé realmente la edad que tiene. Y luego la madre, que todos sabemos que, bueno, que no tienen la edad que realmente aparece en la serie, que es quizá de las más jovenzuelas que hay. Pero lo hablaremos en este pedazo de episodio en el que no podía faltar, pues bueno, pues el señor Irra Gordón, a quien le damos las gracias por habernos recuperado esta serie y haber hecho la propuesta que ya tocaba, después de tantas veces anunciarlo, Irra, de hablar de Las Chicas de Oro. Mira, Juan Pablo, primero de todo, pues gracias por dejarme estar aquí otra vez, que eso pues es un placer como siempre. Y la segunda cosa es que este episodio pues se lo debo a mi madre, o sea, básicamente. Se lo debo a mi madre, quiero empezar con eso.
Se lo debe a mi madre porque, bueno, pues mi padre ahora está jubilado, pero mi padre trabajaba de panadero y eso hacía que mi madre pues pasara las noches pues sola con los niños, ¿no? Conmigo y con mi hermana. Y mi hermana era más de irse a dormir y yo era más de ver series desde muy pequeñito con mi madre. Entonces, Las Chicas de Oro era pues una especie de momento especial entre ella y yo y además siempre lo hemos recordado así. Y yo creo que por eso esta serie, aparte de porque era una gran serie, que era maravillosa, me ha llegado a gustar tanto, porque era un momento compartido, que eso es algo que creo que hemos hablado varias veces aquí, ¿no? Como ahora todo es mucho más individual, pero ese momento de compartir era chulo y bueno, pues reírnos de cosas que al final pues eran un reflejo de la sociedad de ese momento. Y nada, se lo quiero dedicar a ella por eso, a mi madre, a Juan, y nada, que seguramente nos escuchará y nos está escuchando, o sea que oye, que una maravilla. Yo contentísimo de hablar de esta serie tan maravillosa. Bueno, un besito para Juan y un besito para tu madre desde aquí, desde Remake de los 80 y desde estos aires andaluces de Jaén, ¿no? Tan a distancia que estamos, porque todos veíamos esta serie, pasábamos esos momentos tan especiales con nuestra familia. Una serie que parecía a primera instancia que no podía ser una serie para ver reunidos al lado del brasero, como estábamos en la mesa camilla antes y el televisor de tubo, ¿no? Ese gran televisor que todos teníamos y que hablábamos en el episodio anterior de la MTV que nunca llegó a ser en estéreo. Pero es cierto que era una serie que planteaba a 3 señoras, bueno, 4 señoras, con un tipo de vida que no era en absoluto normal para los años 80, totalmente independizadas, divorciadas, con su picardía sexual, perfiles muy distintos que vamos a analizar todos entre ellos y tratando temas que en aquel momento eran revolucionarios, entre ellos, pues bueno, el tema del VIH, el SIDA, el tema del racismo o el tema de un poco las diferencias de edad, ¿no? Y todo con un toque de humor muy soez. Muchas veces muy soez, muchas veces que se pasaba un montón, ¿no? Y que hoy en día te tendrías que plantear si se podría hacer o no. Y además, ahí a permitir, antes de que le pregunte a Óscar, porque tú has empezado a oír hablando de tus recuerdos de esta serie y algo que yo os quería preguntar sobre todo al principio, porque podemos hablar de la serie, pero lo que está claro es que si la analizamos desde el punto de vista como serie cinematográfica y tal, va a tener muchísimas bisagras, va a tener muchísimos elementos que, bueno, que a día de hoy podrían funcionar o no, porque ya se volvió a intentar, lo hablaremos también, que se sacó una versión española y no funcionó, pero sí es cierto que es una serie que yo le tengo también un gratísimo recuerdo, una buena sensación que me dejó en su momento, porque yo tenía una tía así, ¿vale? Entonces yo cada vez que veía esta serie, yo tenía una tía que era una tía abuela, que para mí ya era una abuela porque ya era mayor cuando yo la conocí, muy mayor, pero era la típica chica de oro, señora que nunca se había casado, es decir, soltera, porque nunca había querido, ella, no por falta de pretendiente ni nada, sino no había querido, que desde muchísimo tiempo atrás ya se pintaba pues su cabello, es decir, se echaba su tinte, que no era tan habitual, no dejaba ver sus canas ni su inicio de canas, y que estaba acostumbrada a vivir y vivía en un pueblo. Era mi tía Antonia, que estaba acostumbrada a vivir de ciudad en ciudad visitando a sus amigas solteras. Y eso no era habitual en aquel tiempo, ¿no? Con unos pensamientos muy progres, muy ambiciosos hacia el futuro, pero no dejaba tampoco su halo hogareño, no dejaba de hacer sus dulces, sus churros, sus cositas, de ser una abuela, pero sin embargo su pensamiento era otro, era totalmente distinto, ¿no? Entonces yo cuando iba a visitarla y era mi chica de oro, era la chica de oro, además era la rubia, le decían la rubia, y bueno, es que es súper emocionante porque todos teníamos algo así, y una serie que nos toca mucho la patata, porque invito a analizarla hoy así, porque ayer, pues bueno, no sé, por casualidad, estaba viendo televisión española y echaron La tía de Carlos. Vale, La tía de Carlos, acordaros, esa película creo que es del 82, Paco Martínez Soria aparece haciendo de chica, bueno, de tía de Carlos, es decir, de una señora, de una mujer. Y bueno, como he dicho al principio, nosotros estábamos acostumbrados ya a ver a Paco Martínez Soria haciendo papeles muy parecidos a lo que
a lo que hacen estas señoras, es decir, papeles de un señor mayor al cual le teníamos cariño. Pero ayer salía un mensaje en Cine de Barrio que yo nunca me había parado a ver y que digo, ¿cómo puede ser posible esto, no? Y era un mensaje que debajo de la película aparecía un letrerito cuando empezó la película diciendo: por favor, cuando vean esta película tengan ustedes en cuenta de que se grabó y está pensada para la sociedad de aquel momento. Así que esperemos que no perturben las sensibilidades de usted. Y entonces yo me dije, vamos a ver, es que ya no habéis dejado claro que lo que se grababa antes no se puede hacer hoy en día. Pero encima yo me sentí un poco como espectador tonto. Me sentí un poco tonto. Y me quedé... Dios, ¿cómo puede ser esto, no? Y luego me planteé, ¿cómo podría ser si Las Chicas de Oro se volviera a revisionar y se volvieran a leer los mensajes y el humor, sobre todo que sueltan Las Chicas de Oro, que es muy soez en muchísimas ocasiones y muy negro, Sí, no sé qué decirte, porque por una parte son 3 viejecillas muy modernas. Entonces los mensajes no se han quedado muy obsoletos, pero es verdad que son muy bruscas, tienen unas respuestas y unos cortes que hoy día podría decir alguien, oye, a la anciana no se le habla así, aunque son ellas mismas las que se hablan así, pero sí se le desprestigia. Está la tonta, está la frívola, son roles muy marcados. Que es verdad que hoy día podríamos tener que poner el cartelito debajo, que yo creo que las televisiones no lo hacen porque pueda haber alguien que se ofenda o no, sino por curarse en salud. Que si alguien les dice lo que sea, digan, que yo he avisado de que esto es así, ¿no? Entonces yo creo que simplemente una política de protección, más que realmente un aviso para que la gente que no entienda que eso fue de otra época. La gente lo sabe perfectamente, pero siempre se ofende a alguien. Entonces se cubren en salud, ponen el cartel y dicen, yo he avisado ya, tú si te sientas mal, yo te lo dije. Lo que me parece, o sea, me parece un insulto a la inteligencia, ¿no? El hecho de tener que avisar de eso, la verdad es que me da una sensación súper chunga. A ver, la cuestión es, ahora estamos hablando de estas 3 mujeres y claro, el tema espinoso es que a lo mejor no son tan mayores como con los estándares actuales. Es decir, claro, cuidado con esto porque pues es muy interesante ver que era una persona de más de 50 en esos años y los que es una persona de más de 50 en el momento actual. Y eso es muy interesante, pero probablemente unas Chicas de Oro actuales sería Sexo en Nueva York. Entonces, cuidado con eso, porque cambia mucho la forma de ver. De hecho, pues cuando estaba buscando información sobre eso, básicamente el guión inicial hablaba de mujeres por encima de los 50. Es decir, no estamos hablando de ancianas, ni estamos hablando de excesivamente mayores, más bien personas que ya han tenido una vida, pues, larga y han tenido pues sus experiencias vitales y están en otro momento. Y eso es, yo creo que es lo importante, porque muchas veces cuando se habla de esta serie, y eso ya lo sabéis todos, los que más vosotros que movéis el tema ochentero, que una cosa es la realidad y una cosa es lo que la gente piensa que ha visto o lo que la gente recuerda que ha visto. Yo muchas veces, estos días hablando, de las 3 yayas, digo, no, es que tú no te has fijado bien porque yayas o abuelas no eran. Abuelas serían 1 o 2 de ellas, las otras pues, probablemente pues, podría ser tu tía de 50 y pico años, pero que tan mayores de entrada no son, Creo que la subieron a la franja de las 60, pero es cierto lo que dices tú hoy. Claro. El aspecto también del vestuario, del maquillaje que les ponían en aquella época, aquellos 60 años no son los mismos 60 años que ahora. Yo ahora mismo tengo 50, voy a cumplir y estoy hecho un zagaz, como decía Paco Martínez Soria. A pesar de que llevo una puta boina que me la he puesto para el programa y me está pegando un calor en la calva que la flipa y me la voy a quitar. Lo siento mucho. Oye, es que ahora ya es un poco off topic, estamos saliendo del programa, pero ¿qué edad tenía Paco Martínez Soria cuando hacía ese cine?
Que 180 o 190. No, que tampoco es que fuera un señor. No, Claro. A ver, la tía de Carlos era ya, por ejemplo, en los 80, ¿eh? La tía de Carlos era una película que en el 82. Y Paco Martínez Soria, por aquella época, pues ya estaba bien ganado. Hablamos de él en ese episodio que hicimos de Se armó el Belén, justamente hace un año para Navidad, Claro. ¿no? Y claro, él, pues tú fíjate, justo al terminar de hacer la tía de Carlos, en el 82 fallece, ¿vale? Fallece y tiene por entonces 80 años, tío. Él Sí, nace... esta película la haría con 70, 60 y largo. Sí, pero la última, la tía de Carlos, fue si la grabó en el 81 o así, pues fallece con 80 años justito. Fíjate, y estaba ya haciendo, y entonces todo su gran repertorio que no es en blanco y negro, que ya se mete en cine en el color y un poco más modernito, pues estamos con 70 años. Es decir, él realmente salta a la pantalla ya bien mayor, ¿no? Entonces, fijaros, pero bueno, es cierto lo que decís, es que la edad, es decir, también nuestra perspectiva de niños, ¿eh? Es decir, cuando nosotros la veíamos con niños, una señora mayor con ellas, como van ellas, con batisaco y tal, tú las ves, o con esas permanentes, las ves súper mayores. Hombre, a mí me dice mi hijo ya que yo soy mi hija, que soy un viejo, pues tú imagínate, ¿no? Y lo eres. No tanto como tú, Óscar, pero bueno, sí. Esas son las perspectivas y las edades son diferentes, y el 80 era diferente, pero sí es verdad que ese toquecito, ellas vivían en la costa, en Miami, y con ese tipo de decorado y pues le ayudaba a que fueran unas señoras mayores, pero más descocadas, ¿vale? Más abiertas, y esa imagen estaba muy chula. Pero yo más que descocadas abiertas, yo siempre las he visto como una persona mayor que no me disgustaría ser. Es decir, eran personas más mayores, pero que eran molonas, hacían cosas, se movían, vivían la vida. Entonces, eso creo que es ya lo hablaremos después, porque hay que empezar un poco a poner orden en el episodio, y me estoy yendo mucho por las ramas, pero lo primero y más importante es que esta gente dan una visión de ese momento vital, pues que es bueno, pues cuando ya pasas de ser adulto a empezar a rozar ser un anciano o una anciana, y la verdad es que, ostras, se ve de otra manera. O sea, es que para mí eso fue muy importante. Es decir, como niño, que ves por delante todo lo que te viene y dices, oye, pues mira, pues cuando estés ahí, si de verdad tienes opción de vivir en un lugar bonito que te guste, de hacer un poco tu vida y de compartir pues historias con una familia que tú has escogido, pues me parece súper chulo, la verdad. Sí, pero que para aquel momento era descocado. Es decir, no me refiero para ahora, pero para aquel momento es que es impensable, cuando todo era sota, caballo, rey, y las personas mayores a partir de la jubilación se consideraban ya abuelos. Eso pasaba así. Hoy en día, a ver, me cuesta mucho trabajo hablar con mi madre, una persona de 70 años, y decir, es que ya estamos mayores. Es que, no, perdona, con 70 años ya no estás mayor. El nivel de vida, y esto viene muy bien pues para replantearnos un poco lo que era el antes, el ahora, y sobre todo en esa edad, en esa tercera edad, que parece que no vamos a llegar nunca, y que sí se llega, ¿eh? Pero antes, 65 años, estás jubilado, una persona mayor, ya eras un abuelo. ¿Vale? Además ya tenían los hijos mayores y ya era muy cerca de poder tener nietos. Ahora una persona de 65 años, una persona muy joven, con unas grandes posibilidades después, y con 70, 75, incluso me meto en los 80 todavía, con posibilidad de hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿era descocado? Para aquel entonces sí. Es decir, para aquel entonces, no, cuando el luto todavía hay que llevarlo de negro y tenías que apagar la televisión durante 5 meses cuando fallecía alguien, y que el divorcio no se podía hablar de él, ni se podía hablar de otras muchas cosas. ¿Tú cómo ibas a hablar de una señora de 50 y tantos años divorciada, o que tenía prácticas continuas sexuales con distintos chicos? Incluso buscaba jovenzuelos. Vale, entonces, claro, se rompía todo con humor, y sí, hoy en día lo ves, pues dices, pues mira, pues parecía algo normal, ¿no? Pero... Es que eres muy moderna. Yo, a diferencia tuya, que decías que tenía una tía así también en ese rollo, mi entorno era más rural, del pueblo de mis padres, y yo era más tipo la casa de Bernarda Alba. Entonces, ese era mi modelo de persona mayor.
Y de repente tu entorno, veía en la tele. Tu entorno era más Rose, ¿no? Era más como Xenolaf. Que va. Eran una mezcla de todas. Pero yo me recuerdo una anécdota de una de mis tías, ya mayor también, de luto, no, porque su marido vive, de hecho viven los dos todavía. Y esta tía recuerdo perfectamente como, siendo yo ya un zagalón con 10, 12 años, que ya era una persona con cierto vello púbico incluso, ella me perseguía por el campo de mis padres sacándose su teta para darme de mamar, de broma, porque sabía que yo me avergonzaba. Qué momento, Ese por Dios. era mi modelo de persona anciana. Y luego me ponen las chicas de oro en la tele. ¿Cómo no me va a gustar, por favor? Era un signo de que hay gente mayor que no son unos lorquianos, sino que existe otro mundo es posible. Eso es un guión, ¿eh? Acabas de hacer un guión perfecto ahora. Bueno, vamos a la serie. Vamos a la serie, porque aquí han pasado ya un montón de cosas que podrían dar para una nueva versión de La Chica de Oro. Pero lo cierto es que Las Chicas de Oro son únicas, exclusivas, genuinas. Y bueno, pues una serie que nace de la NBC el 14 de septiembre del 85. Se emite por primera vez hasta el 9 de mayo de 1992. Fijaros, a mitad de los años 80. 7 temporadas, 180 episodios. Los episodios están entre 20 y 24 minutos cada uno. Su creadora fue Susan Harris. Ahora me habláis un poco de cómo se inicia la serie y la idea de esta chica. Y bueno, los productores, With Thomas Harris Production, en asociación con Touchstone Television, el sello televisivo por aquel entonces de Disney en los años 80, ¿no? La cadena que la emite, primera vez, la NBC. Y el formato, pues bueno, es una sitcom multimarca, ¿no? Ya sabéis, rodada en un plató con un público en directo. Por lo tanto, el margen de error es mínimo. Aquí hay mucho teatro, Óscar. Aquí hay metido muchísimo teatro, porque es que la sitcom es lo más parecido, creo yo, si no me equivoco, a un teatro puesta en escena con un público, pero grabado para la televisión, como podría ser un Friends, como hay tantísimas otras series, ¿no? Ese título de cabecera, el Thank You for Being a Friends, que está regrabado de Andrew Gold por Cynthia Fee, y que lo hemos escuchado al principio, y bueno, y en premio pues fue un éxito inmediato de audiencia y crítica. El piloto nada más, que en su momento recauda alrededor de $25 millones en Estados Unidos. Todas las protagonistas fueron galardonadas al menos con un Emmy como mejor actriz de comedia, algo rarísimo en una miniserie. Y la serie ganó 2 Emmys a mejor serie de comedia y múltiples globos de oro, ¿no? Han pasado ya más de 40 años, bueno, justamente ahora, hace 40 años, ¿no? Y bueno, Disney, la ABC también, pues han montado campañas especiales y homenajes a la serie. Hay libros por ahí. Luego esta serie pasó a ser una serie en un hotel, que hablaremos también de un pelín de ella. La serie española, su llegada a España. Pero bueno, esto fue un poco el resumen de la ficha técnica, un poco de lo que es la serie, ¿no? Realmente una serie que aquí en España llega un pelín más tarde, no mucho más, ahora lo comentamos, pero no sé, contadme lo rocambolesco que fue la idea original, por favor, de esta serie, de crear una serie donde 4 chicas con cierta edad, donde ya quedan para despedirse del cine, por decirlo así, le dan unos papeles tan protagonistas. ¿Quién me cuenta cómo comienza todo esto? Pues bueno, resulta que la historia, yo he leído un poco de todo, ¿no? Pero parece ser que efectivamente la NBC tenía una intención de promocionar la serie de Miami Vice, ¿no? De Corrupción en Miami. Y se hicieron en un programa un sketch parodiándolo, que era Miami Nice. Y eran un par de señoras mayores que vivían en Florida. Era simplemente un sketch para anunciar la nueva serie de Corrupción en Miami. El caso es que cuando la vio uno de los productores, el vicepresidente del NBC, Warren Littlefield, le encantó la idea. Dijo, hostia, esto podría funcionar, este tipo de teaming, este tipo de personajes, mujeres mayores y tal, podría ser divertido. Se lo contó a Brandon Takirtov, que era también un ejecutivo del NBC y que tiene una trayectoria impresionante. Está detrás de películas de todas las series de los 80, de Canción Triste de Gillespie, La Ley de los Ángeles, Alf, Los Cosby, Cheers, Seinfeld,
Salvados por la Campana, El Equipo A, El Coche Fantástico, toda esa serie está detrás de aquí nuestro amigo Brandon Takirtov, que después más tarde dejó la NBC, se fue a Paramount, etcétera, ¿no? Tuvo una vida interesante. Bueno, pues aquí los dos tuvieron esa alianza y dijeron, esto puede ser un producto que funciona. Empezaron a buscar guionistas, se lo presentaron a algunos, no lo veían, algunos cambios, tal. Finalmente llegó a mano de Susan Harris, que la has comentado tú antes, Juan Pablo, como la creadora un poco de lo que era ya definitivamente esta idea que se trasladó a la pequeña pantalla. Entonces, Harry estaba a punto de retirarse ya de la televisión, pero esto fue como un caramelo. Dijo, hostia, esto es algo nuevo, esto es algo que no se ha hecho todavía. Este target de edad de las protagonistas mola. Entonces se quedó y empezó a hacerlo. Se quedó sobre todo en la primera temporada, en algunos episodios. Luego ya empezaron a venir otros guionistas, ¿no? Como por ejemplo Katy Spear y Terry Grossman, que fueron los que estuvieron durante 4 temporadas, los que dieron más un producto más compacto, ¿no? Pero en fin, mucha gente metió ahí la mano. El director Terry Hughes también, que dirigió muchísimos de los episodios y le metió este tipo más teatral que has comentado tú antes, los rápidos, las respuestas cortantes, este ritmo de comedia tan punzante que tiene la serie, que creo que es una de sus mayores virtudes. Entonces, bueno, toda esta gente fue la que estuvo detrás, pero efectivamente, lo decíamos antes fuera de micro, lo comentaba Irra, todo comenzó por corrupción en Miami. Qué locura. A mí eso me encanta, ¿eh? O sea, a mí eso me encanta que un producto que también nos encanta de lugar a las chicas de héroe, y además que no, de entrada no parecen, pues no se parecen en nada, o sea, no se parecen en nada. Pero lo más chulo es cuando tú ya has hablado, Óscar, de cuando se inician esa idea original, es cómo fue el proceso de casting. El proceso de casting para encontrar a esas 3 mujeres fue muy complicado, fue súper caótico porque bueno, sí que tenían muy claro que esas 4 elegidas eran las que tenían que ser. Pero el problema fue porque empezaron a intercambiarlas de roles, es decir, no sabían quién iba a ser una, quién iba a ser la otra. De hecho, mira, Bea Arthur, que es la que iba a acabar haciendo de Dorothy, iba a ser Blanche, ¿vale? Rue McClanahan iba a ser Dorothy, que es la que iba a ser Blanche, y Betty White iba a ser Rose, eso sí que lo tenían claro, ¿vale? Pero claro, entonces empezaron a intercambiar roles hasta que dijeron ahora. Y luego el problema lo tenían con Esther Getty porque era la más joven de todas. Y y acabó haciendo de Sofía Petrilo después de pues someterla a un maquillaje bastante intensivo. Pero sí que es súper interesante, ¿no? Como no tenían muy claro cómo los roles. Lo que sí que es flipante es lo bien que acabaron encajando, porque es que a día de hoy yo es que no las veo, estamos muy acostumbrados, pero es que no las veo fuera de ese personaje. Y lo chulo de estas actrices es que Betty White sí que era una cara pues mucho más conocida, es decir, sí que la conocíamos más, pero eran grandes actrices de teatro, básicamente. Y eso se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Es que es muy interesante el tema de la sitcom. Es un tema muy interesante porque Estados Unidos, que tiene esa tradición de la sitcom, incluso que le puede incluso venir del Saturday Night Live, ¿no? Porque tienen esa tradición de hacer cosas en vivo y que sea lo que tenga que ser, y me parece brutal, ¿no? Es verdad que luego tiraban mucho y esta serie se tiró muchísimo de las risas enlatadas, pero había mucha risa y mucho momento divertido con el público allí delante, ¿no? O sea que la verdad, lo que sí que es verdad que eso lo tenemos que explicar, es decir, no era una serie con público que se hiciera de un tirón, no era un directo, no era una episodios en directo con un timing concreto, sino que sí que había público. Era como lo que se hizo aquí con 7 vidas. Sí que había público, pero el público se comía todo, es decir, se comían los errores, se comían los momentos que había que cambiar algo y algunas cosas que luego comentaremos que fueron bastante interesantes. Pero sí que es verdad que no os penséis que es que entraba la persona, si cada capítulo duraba media hora, 40 minutos, entraba la persona y en media hora salía, no, es que acababan viendo todo el proceso de producción de ese capítulo. Pero vamos, que lo del casting fue un show hasta que se dieron cuenta de quién era quién y cómo encajaban, ¿no?
Además, la actriz que hacía Sofía, ese personaje era episódico. No iba a ser un personaje principal. Lo que pasa es que de hecho, en el primer capítulo hay un cocinero gay que aparece y que no vuelve a vérsele nunca más porque Mejor. deciden eliminarlo. Bueno, tenía su punto. Yo me lo he revisado otra vez. Me acaba de ¿no? gustar. Daba otro contrapunto. Otro rollo. Era como la devolución de los comentarios, ¿no? Iba a ser el Jeffrey del Príncipe de Bel-Air, ¿no? Iba a ser un poquito el... Pero es que apareció la actriz que encarna a Sofía, se comió la pantalla a las compañeras, al camarero, al cocinero, se lo comió todo. Eso sonaba raro. En boca de Blanche de Verón. Bueno, y al final la cosa pues acabó con que se quedó como un personaje fijo. Se ganó su puesto. Incluso en el casting ella misma se presentó maquillada como más anciana, por lo visto y tal, y se consolidó como personaje ya permanente de la serie, y eso fue un acierto. Lo que sí se comieron son muchísimas tartas, ¿eh? Fijaros, el tema de la tarta de queso se convirtió en todo un icono de la serie, porque al final siempre se planteaba pues un problema. Un problema, en todos los episodios había un problema, que son los que derivaban al humor, pero también a esa especie de situaciones que luego tendrían que tener su moraleja, ¿no? Sí es verdad que por aquello entonces la serie, el cine, todo tenía que estar muy inclinado hacia una moralina posterior, ¿no? No simplemente hacer por hacer. Y además se cogió el elemento esa especie de McGuffin ahí metido siempre, que fue en las tartas de queso, que eran todos sentarse alrededor de las tartas de queso para hablar de lo que había pasado, de sus problemas, ¿no? Yo recuerdo uno de los episodios, pues, por ejemplo, en el de la boda de Sofía, que son 2 episodios, que creo que es de la temporada 4, se vuelve a casar Sofía con un antiguo amigo de su mejor amiga, ¿no? Se supone que su mejor amiga fallece y Sofía también, su marido ha muerto, ¿no? Ha fallecido, y entonces ellos dos se vuelven a ver en un entierro, se llevan fatal y deciden casarse, ¿vale? Se reconcilian y deciden casarse. Al final del todo se vuelven a separar y las demás chicas le preguntan, bueno, ¿y esto cómo va a terminar? Y dice, bueno, yo solo os digo que camino a casa compréis unas cuantas tartas de queso porque la noche va a ser muy larga, ¿no? Y es que todo lo solucionaban así. En el reparto se comieron más de 100 tartas de queso reales en escena de postre, que se convirtió, bueno, pues en eso, en el icono, porque entre episodio se llegaron a solucionar 147 problemas alrededor de una tarta. Es decir, hay 147 escenas donde aparece la tarta y solucionan un problema alrededor de la tarta, ¿no? Maravilloso, ¿no? Ese elemento que está ahí. Así que yo os voy a poner algunos mejores momentos, ¿vale? Vamos a verlo, y también es una lástima porque esta serie, para aquellos oyentes que nos estáis escuchando en este formato podcast que nosotros siempre utilizamos, en este forum especial 80 en serie, una de las peculiaridades de Las Chicas de Oro es el humor slapstick, ¿no? El humor parece que es todo diálogo, porque hay muchísimo diálogo muy seguido y hay muchísimos chistes, pero este chiste, si no entra en escena con lo visual, no tienen tanto sentido, ¿vale? Fijaros lo primero que ha sonado en el programa, es decir, vemos a Sofía viendo porno. No es lo mismo ver a una señora chiquitilla, mayor, sentada con toda su intención delante del sofá, con el mando, viendo película y con la cara y los gestos que ella pone. Y es brutal, porque no es lo mismo, no funciona igual solo de oído, ¿no? Los que estéis en YouTube, lo podáis ver en YouTube luego, será maravilloso. Pero bueno, os voy a poner por aquí unos cuantos momentos y a ver qué os parecen, a ver si consigo entrar a ellos. Venga, vamos a algunos momentos clave. No pienso permitir que hagas eso. Lo he estado pensando detenidamente. Si después de todos estos años de amor y de camaradería, Fernando y yo estamos destinados a separarnos, me resignaré. De vez en cuando, la vida te hace beber un mal trago y tú no puedes hacer nada. Esto encierra una lección que debemos aprender. La vida no siempre es justa con uno.
Hola, Dorothy. Hola, mamá. ¿Cómo puedes hacer eso con la garganta? Toma, te he traído tus gafas nuevas. Ay, gracias a Dios, por fin podré ver. Estás ahí, ¿eh? Entra enseguida a la cocina a comer tu bazofia o te daré unos azotes en tu culo pelón. Está bien, ya voy. Perdona, así es como nos llamaban a comer en el asilo. El 6151 de Richmond. Mamá, ¿qué ocurre? Ay, Dorothy, gracias a Dios. Se me rompieron las gafas en pleno centro y no veo ni torta. He tardado 6 horas en encontrar el camino de casa. Mamá, si apenas veías, ¿por qué no me llamaste? Hubiese ido a buscarte. Lo intenté y cada vez que metía una moneda y marcaba, salía un preservativo. Llevo 5 en el bolsillo, tómalos. Te bastan para toda la vida. Y te aseguro que no revelaré a nadie el delicado y oscuro secreto que tuviste el valor de confesarme. Tu honor está a salvo. Te estoy muy agradecido. No tiene importancia. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Collins, mesa para 3. Por favor, permita un momento. Señoras y señores, les ruego que presten atención. El caballero de la mesa 5 con traje azul oscuro es impotente. Bon appetit. Bueno, y así muchos más, que hay muchos más, ¿no? Pero vosotros fijaros, daros cuenta, pues como nos hemos adentrado en varias partes, pequeñas partes, y todas de ellas tienen algo de humor basado en la expresión corporal, ¿no? O en otro elemento, otros objetos que aparecen en escena. Nos hemos visto que Sofía mete una pequeña marioneta, vemos también cómo cae un paracaidista vestido de pollo, vemos también que hay un cerdo en escena, y claro, si lo escuchas simplemente dices, bueno, esto no sé yo realmente a lo que se refiere. Pero por Dios, yo sobre todo lo que me planteo, la forma que tienen ellas de hablar y de hablarse. ¿Vosotros creéis que hoy en día sería posible hacer una serie con este punto de humor? ¿Sería demasiado arriesgado o habría opción? Bueno, lo ha dicho antes Irra, creo. La serie está de 7 vidas, que teníamos a la... ¿cómo se llamaba esta, coño? La anciana. Sí, Sole, coño, que no me salía. La Sole, que era digna heredera de este rol y tenía esos mismos diálogos, esas mismas bromas, y fue un exitazo de televisión tremendo. Creo que por esos diálogos de cuchillo. Creo que eso es muy español y que creo que aquí funciona muy bien. Pero es cierto que a día de hoy podría herir ciertas sensibilidades, a lo mejor de un público que no esté tan acostumbrado, tan curtido como nosotros en este humor. Y es verdad que aunque se acentúa o se atenúa, depende, con lo visual y con lo físico, porque por ejemplo Bea Arthur es la que hace de Dorothy, pone unas caras tremendas durante todo el episodio. Bueno, que sé que todas. Las expresiones, la comedia que hacen con los diálogos es muy buena, pero cómo encajan todos esos golpes y cómo expresan solo con las miradas y con los suspiros y con los silencios es igual de bueno. Entonces, quizá la parte visual sí podría funcionar ya a día de hoy, pero los diálogos no lo sé si a lo mejor se atreverían o tendrían que cortarlo un poquito, no sé yo. La verdad es que me encanta, pero antes de seguir, Juan Pablo, no sé si deberíamos, para quien no la haya visto, le estamos dando por hecho de que saben quiénes son los personajes. Entonces, si os parece, muy rápidamente, las ubicamos un poquito para que sepáis quiénes son, y así, pues en un momento, ya conforme vayamos hablando a posteriori, pues ya sabéis, ¿no? Tenemos a Blanche, que es, para que os hagáis una idea, es la ligona, ¿no? Es esta pues,
la actriz que está detrás de Blanche es Rue McClanahan, que me cuesta mucho el nombre, y bueno, el rol principal sería el de seductora sureña. Es del sur, tiene esa forma de ser que la diferencia mucho de otras zonas de Estados Unidos, y pues es una mujer pues que, oye, pues que tiene una vida pues tanto personal como sexual pues completamente activa y no tiene problemas por ello, y eso es algo que da mucho juego, ¿vale? Da mucho juego. Luego tenemos a la que estamos hablando, a Dorothy, Bea Arthur, que es de todas, en teoría, es la más responsable, ¿vale? Y es la que suelta pues esos sarcasmos inteligentes constantes, ¿no? A mí me encanta su ex, Stan. Reconozco que es uno de los personajes que a mí más gracia me hacían en su momento y me siguen haciendo porque es un pobre desgraciado, me hace mucha gracia. Y luego, bueno, pues pasaríamos a Rose, que es Betty White, porque Betty White es alucinante, nada más que, vamos, aguantó muchos años, hasta hace bien poquito estaba en este mundo, y es una especie de campesina naif, ¿vale? Siempre habla de su, que si queréis luego ya os explico de dónde viene esto, del pueblo del que viene. Es como, bueno, pues una persona pues que es del pueblo, es un pueblo que se llama St. Olaf. Aquí yo no me enteré hasta hace poco que era San Olaf, ¿vale? Que pasa como se traducía directamente St. Olaf, ¿no? Pues es y es, bueno, pues está viuda y constantemente pues habla historias de cómo era su pueblo, un pueblo muy, muy de campo, muy de campo. Y luego pues Sofía, que es Stelghetti, que es una madre italiana absolutamente brutal, es brutal. Y con estas son los cuatro personajes que tenemos. Así es. Pues, ¿qué te parece, Óscar, si nos cuenta un poco de estas actrices que protagonizan? Porque como bien ha dicho Irra, pues definen muy bien, es que son roles distintos y cada actriz se adapta muy bien a cada uno de los personajes, ¿no? Son roles que se complementan y que en ningún momento en el imaginario de la creación de una serie de este tipo podían preverse que hubieran chicas con tanta diferencia entre ellas y que a pesar de eso se llevaran tan bien, compartieran vivienda en el futuro y ya a una edad avanzada. Es muy duro, la serie plantea algo muy duro, sobre todo el tema de Dorothy, que es que es el tema de volver a casa, ¿vale? Dorothy, no olvidemos que es una señora que es una profesora, divorciada, es hija además de un inmigrante, ella se ve ya que sus padres inmigrantes es algo diferente, su madre lleva mucho el tema de ser siciliana, ¿vale? Y Dorothy rechaza un poco esa parte un poco de la familia, porque es siciliana, incluso la acusa muchas veces de tú lo único que sabes hacer es traer, que hay uno de los episodios que lo dice, traer cadáveres envueltos, o es decir, como ser como una mafiosa y leta. Fijaros que este punto de humor negro, que yo, por eso os planteo que sí, hoy en día podría hacerse o no, porque es que acusa a su propia madre y además el rol y el perfil del siciliano, italiano, mafioso, que se lo traen aquí a la serie, ¿no? Además es una señora, Dorothy, es una señora que su madre es alegre, tiene salpichurri, siempre está diciendo chascarrillos, pero sin embargo esta señora es todo lo contrario, es seria, es borde, es una mujer que en su día hizo lo que tenía que hacer, divorciarse a pesar de las habladurías, tiene un hijo, ya con más de 50 años pues está en una situación precaria en la que tiene que volver a casa con su mamá. Y bueno, esta actriz Bea Arthur, pues lo hace brutal. Pero luego es que si nos vamos a Sofía, y creo yo que ahora nos contará que sus problemas de memoria que también tenía, ¿no? Pues esta señora, siendo la más jovencita al final, que hace de más mayor, pues es el contrapunto de una señora gamberra. Venía de una residencia de ancianos, ¿vale? Del Saint Pies, de una residencia que de vez en cuando menciona, pues como aquí dice que así nos llamaban a comer cuando estábamos en la residencia, ¿no? Sus frases son lapidarias, tiene muchísimas, y aquí vuelvo otra vez a deciros si podría hacerse esta serie o no, porque por ejemplo hay episodios cuando hay que hablar de los negros, y en el que se va a casar el hijo de Dorothy, de Dorothy con una señora negra, y entra Sofía y habla de los negros como de una forma despectiva,
¿no? De una forma peyorativa y despectiva, pero también hay un episodio en el que llega a una casa una modelo gorda, ¿vale? Y que ahora diríamos, pues bueno, una chica entrada en carne, pero ella le dice modelo gorda y dice, ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque como no hayas sido un petrolero, no lo entiendo cómo lo has hecho, ¿no? Con todo lo que pesas. Te hace, jope, tú te planteas todo eso y madre mía, ¿no? Aquí la señora mayor, claro, en lo ideal es una señora ya mayorcita para que pueda soltar estas cosas. Porque si lo dice una jovencita, madre mía, ¿no? Pero lo de Blanche también, Blanche al final es la dueña de la casa y es la que con toda su un poco frivolidad o con esa sensación de no importarle las cosas porque solo va al sexo y a buscar sexo, al final es la que más cuida de la familia porque le da cobijo a todos allí en su casa, ¿no? Y además rompe ese estereotipo de señora mayor que no puede tener relaciones sexuales. Oye, a partir de cierta edad ya, de lo que todos pensábamos, es decir, las personas mayores no pueden tener relaciones entre ellos, ¿eh? Es brutal. Y el tema de la ingenua, de la buenaza de Ross, y que no pille las cosas, que no las pille, pues, oye, le da un toque entre todo de contrapunto y de comedia increíble. Ross además tiene un episodio brutal con el tema del VIH, ¿eh? El episodio bueno, no me acuerdo en qué temporada estaba, pero un episodio en el que mete pues un poco el miedo social que había en el momento, el 80, la culpa, el estigma, bueno, brutal, ¿no? Creo que son perfiles que hacen que la serie sea redonda, sea única y que no se haya podido hacer algo igual hoy en día, ¿no? Además con ese tinte además estadounidense entre ellos, porque ya sabéis que, bueno, en España se intentó, ahora lo cuento, hacer otra historia. Pero bueno, Óscar, cuéntanos un poco sobre las actrices, la trayectoria de estas chicas, cómo llegan aquí y qué fueron de ellas, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, es que además son un conjunto de actrices muy bien compensado. Realmente la fórmula que tú estás comentando bebe de los clowns de toda la puñetera vida. El cara blanca, el Augusto, el que es más tontorrón, el que es más serio y mete caña, viene de ahí. Y ya se ha ido derivando en estas sitcom que siguen a día de hoy utilizando los mismos modelos. Fíjate en Friends, por ejemplo, está Joey, que es el tontorrón inocentón, la ácida, que puede ser Mónica a lo mejor, la casquivana un poquito, que es Jennifer Aniston, en fin, son los esquemas de siempre. Pero es que estas actrices lo hacen muy bien, la verdad. Tenemos la que hace de Dorothy, que es Bea Arthur, que, bueno, sobre todo hasta que llegó esta serie, su trayectoria era en teatro. Y siempre destacaron de ella su voz. De hecho, si la veis en versión original, pues tiene una voz profunda, una voz ronca, una voz muy fuerte. Tiene una presencia escénica tremenda. Y eso en el teatro era pues, algo que estaba muy bien valorado. Y le llegó por fin la oportunidad en televisión en una serie antes de todo esto, ¿no? En España la vimos, que era Maud, que fue del 72 hasta el 78. Era un spin-off a su tiempo de otra serie, que era All in the Family, donde ya aparecía ella como un personaje secundario, pero que tenía tanto gancho que le dieron su propia serie. Y bueno, allí era una mujer muy fuerte también, muy liberal, demócrata, pero también muy dominante, con carácter muy fuerte. Entonces, más o menos mantuvo el tipo en Las Chicas de Oro. Fue una serie también que le dio muchísimo éxito. Y luego, pues claro, después de Las Chicas de Oro, vamos a decirlo ya, ¿por qué no? Las Chicas de Oro acabaron por ella, precisamente, porque ella fue la que dijo, hasta aquí hemos llegado. Después de 7 temporadas nos estamos repitiendo, yo no estoy aquí a gusto, quiero salir de este rol y hasta luego, Mari Carmen, me voy. Lo ha comentado antes Juan Pablo, que luego hubo un experimento, una intención de continuar con un spin-off sin ella, ¿no? Que luego lo hablaremos. Pero fue ella la que abandonó el tema. Bueno, lo podemos hablar ahora, ya que estamos aquí, ¿eh? ¿Vale? Que creo que es interesante porque fue una temporada nada más, si no me acuerdo mal, el de Golden Palace. Que ellas se iban a vivir en hoteles. Efectivamente. Bueno, es que lo montaban ellas, creo que eran las trabajadoras, las dueñas del hotel, montaban un hotel. Y duró una temporada, porque es verdad que aunque según la valoración de la cadena, el personaje de Dorothy era el menos querido por la audiencia, el que caía menos simpático, era sin duda era de los que tenía más punch
en el ritmo de la serie. Era más antipática quizá, o podía ser menos divertida que otra, pero era sin ella no pero funcionó. es que es el pegamento de las otras, ¿eh? O sea, es que Claro. es imposible. O sea, es imposible entender los demás roles sin el de Dorothy, ¿no? Porque es que además hay una cosa interesante que hasta investigando, leyendo estos días para esto que estamos haciendo hoy, te das cuenta de algo que es brutal. Y que es que hay un punto en el que casi los personajes acaban siendo ellas. Es decir, no, o sea, es que Bea Arthur era así, era muy así, era muy similar. Por ejemplo, el tema de Blanche Devereaux, que a mí me encanta, esta mujer, es que tenía esa obsesión por la ropa, por la estética. Era así de verdad. De hecho, firmó un contrato por el cual pues, ciertas marcas le ofrecían esos vestidos y realmente se convirtió en una obsesión. Luego, sin embargo, Rose, Betty White, pues no Betty White es que era bastante así. O sea, no era una persona, no digamos que era tonta, no lo era para nada, pero sí que era una mujer pues muy tranquila, con una forma de ser como muy abierta, pero es que lo que me sorprende es que como casi todas ellas acaban siendo prácticamente sus personajes. De hecho, ya el caso más fuerte sería el de Sofía, que siendo la más joven acaba, pues tiene la pobre mujer una demencia, ¿no? Una demencia que hace que, sobre todo a partir de tercera temporada, no pueda memorizar textos, constantemente se le tienen que hacer recordatorios con pequeños carteles, a veces no recuerda el nombre de sus compañeras y de los personajes, y sí que acabó siendo, al menos mentalmente, la más mayor. Y es bastante interesante. Eso, el tema este es muy complicado, ¿eh? Porque, de hecho, así como nota al pie, se intentó hacer en varios momentos lo que no hicieron, que es una grabación en directo de un episodio. Es decir, un episodio de principio a fin. Y el estado de Esther Getty lo hacía imposible. O sea, hacía completamente imposible. No se podía. O sea, iba a ser muy complicado. De hecho, guardaba pues copias de los guiones en tarjetas muy grandes en el bolso que siempre lleva, pues ahí estaban. Y había varios lugares en el set en el que ya tenía copias de cada uno de los momentos por si se le olvidaba. Pero vamos, que con todo y eso acabaran haciendo el serión que hicieron y tuvieran esa química. Ojo, que no quiere decir que se llevaran súper bien, Óscar, que tampoco se llevaba muy bien en algunos momentos, pero es normal. Cuando estás con mucha gente, mucho tiempo, muchas horas, esos roces acaban surgiendo, ¿no? Claro, mira, yo por ejemplo no aguanto a Juan Pablo, pero tampoco es cuestión de que eso salga a la luz. Es mutuo y yo me voy a poner otro podcast por ahí o un hotel, como hicieron aquí una serie, un podcast distinto, que en vez del 80 sea los 90. Como tenga el mismo éxito que la serie del hotel. Bueno, la verdad es que sí. Te digo yo que sí, nosotros no, esto no. Pero sí, la serie esta del hotel no funcionó. De hecho, la llevaron de invitada. Estuvo en varios capítulos. El reencuentro es muy emotivo. Se ve que se dan el abrazo y tal. Pero es raro. Por ejemplo, se marcha porque se supone que en la serie su personaje se casa y se va. Se deja ya a su madre, que tampoco se la va a llevar también, yo qué sé, pero es una cosa rara, una solución extraña, en la que la madre se queda con las amigas, se mudan y montan un hotel. Es una cosa rarilla que no acabó de funcionar, la verdad. Quizás no funciona la idea era buena, a la altura la de la idea serie. era buena, Óscar. Es decir, la idea de montar un hotel, además el reparto luego lo amplían con este señor Don Cheadle, que bueno, sabemos que luego se hace que es un grande luego del cine, lo he visto en tantos papeles, y tenemos una serie que ya está en los años, lo que pasa es que está en los años 90, ¿no? En los 90 también funcionaban muchísimo las series, pero sí es cierto que la gente ya estaba acostumbrada a verlo, a verla en Las Chicas de Oro. Entonces, bueno, se quedó un poco ahí en una serie de una temporada, nada más. Pero bueno, esto fue esta señora, pero Betty White, decía Irra que bueno, que casi que asume su personaje. Pero yo tengo entendido que Betty White venía de una serie anterior
y donde hacía todo lo opuesto, todo lo antónimo. Hacía de una chica cañera, de una chica de armas tomar, de un poco enrevesada, ¿no? Bueno, Betty White empezó, me hizo mucha, no sé si gracia, ¿no? Pero viendo su recorrido, era la más famosa de todas. Tenía una trayectoria brutal. Y empezó en la radio. Empezó con un programa de radio y tal, lo cual me ha hecho una especial ilusión. Y ya fue muy popular en los años 50, 60. Estuvo hay un montón de programas en los que participó. De hecho, hay cosas muy graciosas. Por ejemplo, la conocían como la primera dama de los concursos, porque hubo una época en la que se retiró un poquito de la serie y de la radio antes de Las Chicas de Oro y salía muchísimos concursos, incluso presentó uno. Entonces la llamaban así, como las chicas de la radio. O sea que estamos hablando de que ya tenía mucho bagaje. Estuvo en la serie de Mary Tyler Moore, Show, que fue muy famosa en Estados Unidos, protagonizada por Mary Tyler Moore. Incluso le iban a hacer un spin-off a ella, que se llamó, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fundó una compañía, una productora, la productora Bandy. En fin, la tía cuando llegó aquí, a Las Chicas de Oro, ya venía con una trayectoria y un recorrido. Y efectivamente, en el The Betty White Show, cantaba, interpretaba, hacía de entrevistadora, una barbaridad. Y luego fue Life with Elizabeth, creo que fue cuando ya consiguió un papel, como decías tú, más fuerte, una persona un poquito más pícara, más parecida quizá a Blanche, ¿no? De hecho, creo que lo ha dicho antes Israel, ¿no? Que en el casting inicial hubo ahí un poco de lío porque como venían de personajes parecidos, esta iba a ser otro, pero ella misma dijo, no me encasilles, dame otra posibilidad, y se enfrentó al papel de Rose, que lo hizo soberbio. Lo ha dicho Juan Pablo también, esa ilusión y esa alegría que por lo visto tenía ella, fue una maravilla. De hecho, es lo que ha comentado también Israel, lo vamos apuntando todo el episodio, que esto favoreció los choques, porque ella era muy alegre, muy espontánea, muy quizás más ligera, y tenemos aquí a la amiga Bea Arthur, la que hacía de Dorothy, que era muy intensa, ella era de método. Entonces le tocaba un poquito los huevos. Aquí la amiga Betty White. Y tuvieron varios... Betty White Oscar, y de hecho en una de las imágenes que hemos visto antes se ve el momento ese que empuja a la niña hacia afuera, no solo hace el sketch y provoca la risa del momento y provoca el momento hilarante. Y otro momento que no se podría repetir, otro momento que en la actualidad no se puede repetir, empujarle a un niño y sacarlo de la escena, ¿vale? A mí me hace mucha gracia eso, ¿eh? Yo lo vi en su momento y me hizo mucha gracia. Pues lo que me flipa es que ella hace la broma de la broma. Es decir, es que una vez que acaba ese momento, vale, nos reímos y seguimos. No. Ella muchas veces hace y rehace y vuelve a reinterpretar ese momento y no, digamos que acapara mucha atención, ¿no? Y eso es algo que no gustaba mucho, a las compañeras. Sí. Pero sí, fue increíble y lo hemos dicho antes, entró en el libro Guinness de los récords porque fue oficialmente reconocida como la actriz con la carrera más larga. Esta tía está haciendo cosas... Claro, se nos fue en el 2021 con 99 años y ojo que hay algo que me flipa de su biografía, es que la tipa gana un Grammy. Se lleva un Grammy. Qué fuerte, ¿no? Sí. Cuando tenía 90 por un álbum... un spoken word, o sea, un álbum simplemente hablando y se lleva un Grammy a los 90 años. Es decir, por hacer un podcast. Supongo que era... Por hacer un podcast. Sí, no, bueno, básicamente sí, como un audiolibro, pero los Grammy tienen esa categoría y ella se lo llevó, sí, qué maravilla. Es increíble. Además la gente la adoraba. En el 2010, por ejemplo, presentó el Saturday Night Live con motivo del Día de la Madre y fue elegida por votación popular entre el público. Dijeron, ¿quién queréis que lo presente? Y ganó ella. Es que la gente la adoraba. La abuela de América. Es la abuela de América, entonces. Bueno, sí. Sí. Además, como tenía ese espíritu, que, como dice Israel, un poquito de su personaje, pues a la gente le encantaba. Y aquello fue muy bueno. Luego tenemos a la que hace de Blanche, Rue McClanahan, que también hemos hablado un poquito ya de ella, ¿no? Quizá esta fuera de las menos conocidas. Empezó también en la serie de Maud, que hemos hablado antes, y era una vecina que aparecía de vez en cuando y tal, pero fue sobre todo a partir de Las Chicas de Oro cuando despuntó.
siendo una actriz maravillosa, de hecho, igual que las demás, ¿no? También tuvo su Emmy. Aquí todas se llevaron su Emmy. Aunque esto también, por lo visto, era un motivo de la disputa entre ellas, ves quién se ganaba ese año con esa temporada el premio, y hubo también algunos choques de ego por ahí, ¿no? Pero sí, después de Las Chicas de Oro no ha hecho gran cosa. A diferencia de nuestra amiga con la trayectoria más larga del mundo, esta no ha hecho tanto. Algunas cositas en teatro y tal, y una cosa graciosa que publicó su biografía con un título muy divertido que es My First 5 Husbands, mis primeros 5 maridos, en las que también hace un guiño a su personaje en la serie. Todas han muerto relativamente mayores, ¿no? Esta quizás fue de las más jovencitas, murió a los 76 años. Pero es verdad que su aporte a la serie fue buenísimo. Este perfil sureño de mujer pasional, donde ponía sobre la mesa el deseo y que no por ser mayor se te acaba el deseo. De hecho, yo estoy más cachondo que nunca. Y eso lo he dicho en voz alta, ¿verdad? Sí, sí, en voz alta. Mierda, tengo el micro activo, como los políticos. Sí. Bueno, luego tenemos a Estela Getty, Sofía, que es así que verdad, que venía del teatro directamente, que no había hecho prácticamente nada en televisión, algunas apariciones puntuales, y que de hecho dicen que tenía pánico escénico y que le costó mucho trabajo superarlo para estar aquí en la serie, pero que se ganó el puesto a ritmo forzado y que se quedó para siempre en el corazón de todos, porque yo creo que para mí era la favorita. Era como la Sole que hemos hablado antes de 7 vidas. Sus pequeños comentarios, sus pullitas eran brillantes, no tenía que hacer nada más. Solo estaba todo el lío, todo el follón montado y de repente ella decía una frase, ¡tum!, y los callaba todos. Una maravilla. Encima el personaje italiano con todos los tópicos puestos por encima, que ella de hecho intentó que lo cambiaran en varias ocasiones porque ella era de ascendencia judía. Ella no quería hacer una italiana, quería hacer una Madrid judía. Pero le dijeron que no, que se aguantara, que bastantes que estaba, de fija. También le dieron su Emmy. Y bueno, todos lo sabemos, ¿no? Después de acabar esta serie, su cosa más destacable, por ser la menos destacable, fue su papel en Alto, mi madre dispara, junto a Stallone. Aquello fue un desastre. Vaya. Bueno. Lo siento, sé que todos queremos mucho a Stallone, pero no. Pues no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Pero sí, es un personaje también muy carismático, y la frase esta de imagínate esto, Sicilia, 1922. Todos tenían como su frase, la otra con el pueblecito rural, esta con imagínate esto, la otra con su frase de pues mi marido no sé qué, y Dorothy, que era siempre oh Dios mío, como siempre sorprendida ante las torpezas de esta gente. Pero fue una maravilla. Y luego también la serie, los cameos que aparecieron, hubo muchísimos actores. Apareció Leslie Nielsen, evidentemente, que fue en el final de la serie el que se casa con Dorothy, pero es que apareció George Clooney, apareció antes de ser famoso, Dick Van Dyke, mucho después de ser famoso, apareció Julio Iglesias, haciendo de Julio Iglesias. En un episodio apareció... A mí es el mejor momento de la serie con diferencia, ¿eh? O sea, para mí. Iglesias. ¿Quién demonios será? Seguro que es Julio. No os portéis como chiquillas. No tenéis edad para dar gritos y arrancarle la camisa. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Oh! Creí que estabas enfermo. ¿No me dijiste que tenías que trabajar? ¿A ti no te había salido algo urgente a última hora? Todos han mentido, aunque fuese para preparar una sorpresa. Tenemos mesa para cenar y bailar. Mamá, tú sabías esto todo el tiempo. ¡Qué picarona! ¿Y qué querías que hiciese? ¿Estas memas creen que algo romántico es una luz indirecta o ver Vacaciones en el mar? Daos prisa, la limusina espera. Eres un diablillo. Un momento. Sofía, ¿seguro que no quieres venir? Es que tienes cerote en los oídos. Ya lo he dicho, vendrán a buscarme. Ya sabes quién. Mamá, eres un encanto. Sí, ya lo sé. Oh, vamos. Habíais picado, Desde luego. ¿Julio? Hola, Sofía. ¿Por qué no has ido por delante? No quería que me viesen. ¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias si nadie va a vernos? Bien. Oye,
Cuando lleguemos al Wolf's Deli, te agradecería infinito que me dedicases Begin de Begin. La cantaremos juntos. Por Sí, favor. Vamos a intentarlo. When the begin. De Begin. Perfecto. Bueno, brutal momento de Julio Iglesias, ¿eh? Impresionante. Yo creo que es de los mejores momentos que tienen en la serie, por lo menos de los más recordados, más chulos, ¿eh? Es una maravilla. Es que yo recuerdo haber visto este episodio en televisión y me sorprendió muchísimo porque, es decir, a veces, y sobre todo en las sitcom, digamos que se traducen al castellano, a veces pues se toman licencias, ¿no? A veces se toman licencias pues para localizarlas, ¿no? Para hacer la serie como mucho más cercana. Y eso pues de usar nombres de cantantes, por ejemplo, en Cosas de Casa pasaba, que se usaban nombres de cantantes pues de españoles pues para que entendieras el chiste de Steve Urkel. Pues yo pensaba en ese momento me acuerdo de ver la serie perfectamente y pensar que no iba a salir Julio Iglesias, que no, que era una cosa, pues simplemente una licencia que se habían tomado los que habían doblado la serie. Y claro, cuando lo ves aparecer, realmente es guay, es guay. A mí la verdad que me hace mucha gracia. Y oye, ojo que yo tengo por ahí, un libro que me compré de la biografía no actualizada de Julio Iglesias, que hablan muy, muy mucho de este momento, de cómo llega ahí. Y me parece súper chulo cómo prácticamente el manager de Julio se dedicaba pues casi a obligar a gente a que lo metieran en donde fuera, como fuera, y esto fue una más. La verdad que es muy interesante, muy interesante toda esa época americana de Julio Iglesias. Eso sí que es ochentero a tope, eso sí que se merece un spin-off de remake a los 80, porque vamos, que brutal. Yo siempre he defendido la teoría de que más de la mitad de los españoles somos hijos de Julio Iglesias. No lo sabemos, pero estoy seguro de que eso así. La otra mitad de El Rey. Y la otra mitad del Rey, ¿no? Yo creo que Julio Iglesias ha conquistado más. Bueno, y Bertín Osborne también metió mano alguna vez. Es posible que entre esos tres todos seamos su hijo. Perfiles muy ochenteros, muy setenteros, ¿eh? Los tres que has comentado, ¿no? Auténticos conquistadores del reino de España, más que los reyes católicos y más que Cristóbal Colón. Madre mía, ¿eh? Julio Iglesias, ¿dónde andará Julio Iglesias ahora, eh? Irreconocible, he visto aquí en esta serie, jovenzuelo, y ahora ¿dónde andará ese Julio Iglesias? Que no sabemos nada de él. Bueno, no quiero saberlo. Ni quiero saberlo. Pero sí aparecía también Burt Reynolds y un cameo muy chulo, el de Tarantino. Aparece Tarantino antes de ser Tarantino, haciendo de un imitador de Elvis. También es muy divertido. Cierto. De hecho, voy a intentar a ver si os lo puedo poner, porque yo creo que lo tengo aquí. A ver, un segundo, a ver si soy capaz. A ver si lo tengo. No lo tengo. Lo siento, pero es justamente en la boda, de Sofía, ¿vale? Donde al final del primer episodio aparecen concretamente, pues los invitados. Se equivoca en la lista de boda, en vez de mandarla a su invitado y a su familia, se la manda al club de Elvis Presley que habían formado las chicas, ¿no? Y entonces aparecen todos vestidos allí de Elvis Presley y uno de ellos el propio Tarantino. Os lo pongo yo si queréis, que lo tengo aquí. ¿Lo tiene ahí? Sí, venga, voy a compartir pantalla a ver si soy capaz, ¿eh? Estas cosas, estos experimentos ahí. Venga, vamos allá. Y ahora en segunda fila, aparece ahí en segunda fila. Y brutal, ve a Sofía vestida de novia. Bueno, ahora que ha aparecido lo del doblaje, yo no me lo imaginaría nunca viendo esta serie en doblaje original, ¿eh? Yo no sé si ganaría, perdería o lo que pasaría, ¿eh? Que las actrices de doblaje, ya que lo has dicho, eran antológicas. Irene Guerrero, por ejemplo, la que hacía de Sofía, y fue la primera actriz de doblaje en España. Fíjate, casi nada. Qué maravilla, es totalmente cierto. Es que el doblaje
no nos damos cuenta de lo importantísimo que es que es alucinante, o sea, es parte de la serie y las voces son fantásticas, o sea, las voces son fantásticas sin parecerse a las originales del todo, pues sí que le dan un carácter súper propio a la serie y se adaptan a los chistes súper bien. La verdad que es una maravilla, una maravilla. Lo que era una maravilla también eran los temas que tocaba la serie, ¿no? Temas tan importantes, pues no sé, es que estamos hablando, por ejemplo, el tema de señoras mayores en primer plano, ¿vale? Que lo hemos comentado, pero realmente la sitcom que había en aquel momento no era de señoras mayores, estaban todas relacionadas con el tema de familias que querían verlas y familias normales, ¿no? Donde pues ya aparecían pues abogados jóvenes, policías guapos, no sé, estábamos hablando de, al final la comedia de esta Corrupción en Miami, ¿no? Y estamos hablando de Turno de Oficio, de series de ese tipo y que aparecieran mujeres con más de 50 años liderando y reivindicándose, bueno, pues ya de por sí era un temazo y además no hacía gracia a todos. Pero además que le fueran 4 mujeres con situaciones tan diversas y con una convivencia y cuidándose mutuamente entre ellas. Es decir, esta serie toca mucho el tema de la tercera edad y temas que aparecen. Hay un episodio que concretamente me parece que es el episodio, que es un episodio muy enternecedor, la verdad. No sé si es el episodio de la 4ª temporada, el del amigo de Sofía, el viejo amigo, el de temporada 3, el episodio 1. Sofía, creo que el 1, sí. Sofía se hace amiga de un hombre con Alzheimer mientras, pues, aparece la escena esta que hemos visto antes de Rose que pierde el osito y empuja a la niña. Pero se hace amigo de un señor con Alzheimer. Y llega a un banco donde se hace amigo con él y un día desaparece este señor, ¿no? Y le intentan explicar a Sofía pues que este señor tiene Alzheimer y tal, y entonces no va a volver nunca más porque lo han tenido que meter en una residencia. Y entonces empieza a esos conflictos a exponerlos delante de la pantalla, ¿no? Y aquí pues ya salen algunas recomendaciones de algunos episodios que creo que estarían chulos por si, queridos oyentes, quieren ustedes reencontrarse pues con esta serie, ¿no? Por supuesto, el de El viejo amigo, temporada 3, episodio 1, que es este que acabamos de escuchar, ese está chulísimo, ¿no? O el de la boda de Sofía, que creo que son 2 partes y es el episodio 6 y 7 de la 4ª temporada. Un doble episodio, que no era tan típico ver en aquel momento los dobles episodios, porque además tenías que esperar para verlo. Y es que Sofía como he dicho antes, se vuelve a enamorar de el marido de su mejor amiga. Un episodio que también merece mucho la pena volver a revisionar. El primer episodio, el episodio número 1 de la temporada, el episodio de enganche, ¿no? Que tuvo tantísimo éxito y que es donde habéis comentado vosotros que introduce la figura de esa especie de mayordomo, ¿no? Una especie de mayordomo, ¿no? Homosexual, habéis dicho que era, ¿no? Y bueno, es que son todos esos temas. El tema del VIH, lo hemos dicho antes, el racismo, la pobreza, el de racismo es cuando se casan. Se casa el hijo. Mira, perdona, sí. El episodio del VIH es tremendo. O sea, es tremendo. O sea, es tremendo porque Rose se plantea que puede tenerlo y realmente se le da en un episodio se van multitud de tabúes sobre el VIH en ese momento porque se explica directamente que nadie lo había hecho. En un mismo episodio se explica que a cualquiera le puede pasar, que no únicamente a personas, porque en ese momento se pensaba, de hecho, era tan cruel el tema que se pensaba que únicamente les podía afectar al colectivo homosexual. Y es que las chicas de oro tienen algo que de vez en cuando te metían un episodio en el que te daban información de algo. El del VIH es tremendo. O sea, es una bomba, es tremendo. Pero es que hay otro, por ejemplo, en la temporada 2, o sea, temporada 2, Dorothy se plantea demandar
por fibromialgia. O sea, ¿habíais oído hablar de la fibromialgia en un episodio que se llama Sick and Tired, que es enferma y cansada? Pues es brutal que se trate eso ahí. Luego hay otro episodio en la misma temporada 2, en el que Blanche se está pensando donar órganos y se habla directamente, pero sin tapujos, y se hace un debate sobre la eutanasia sí, eutanasia no. O sea, me parece alucinante que se trate eso en una serie de comedia. Y bueno, y que eso, que no os penséis que se reían de todo, pero cuando se ponían en plan más serio, pues la serie sí que cogía ese cariz más serio. Pero es que a mí es lo que me flipa. Y si es pues el hecho de que era el hijo de Dorothy, ¿no? El que era homosexual. No, el hijo de Dorothy es el que se casa en uno de los episodios. Se casa con una, sí, pero el homosexual creo que el hermano, ¿no? Sí. El hermano. Yo sé que hay eso no me acuerdo, pero a mí yo me acuerdo que me impactó mucho porque es la primera vez que yo vi en televisión esto. Es decir, la primera vez que yo veo en televisión y que se habla abiertamente sobre, pues oye, porque los homosexuales se pueden casar y ya está, es lo que hay. Pues salió Las Chicas de Oro. A mí me parecía flipante. O sea, me parecía flipante. Y me parece súper inteligente eso. Súper inteligente meter en el diálogo público, meter en el run de la gente, por ciertos temas. Oye, tú puedes tener tu opinión perfectamente y cada uno puede tener la suya, pero como mínimo que se hable. Y eso me parece una pasada. Sobre todo en la época en la que estábamos, ¿no? Sobre todo en la época en la que estábamos. También está el episodio 2 el episodio 5 de la segunda temporada de la amiga esta de Dorothy, que es lesbiana y se enamora de Rose. Otro episodio también a revisionar. O como tú has dicho, el del hijo de Dorothy, que quiere casarse con una mujer negra y mete ahí dos temas, un poco la diferencia de edad en el matrimonio, porque la chica es negra y encima le duplica la edad al hijo. Y meten tema de racismo y el tema de la edad. Y entonces, pues ahí resulta que revoluciona todo porque no quieren que se casen. Están las dos familias que no quieren que se casen ninguno de los dos. Meten tema familiar. La verdad es que esta es una familia que le pasa de todo, ¿eh? El episodio que tú decías del VIH es si los oyentes quieren volver a adentrarse, es el episodio concretamente 5 el episodio 9, perdón, de la temporada 5, ¿vale? El tema del hermano de Dorothy, pues el episodio 12 de la temporada 6, ¿vale? Por si queréis rescatarlos y queréis verlos, ¿no? También el final de la serie, bueno, pues tenéis un episodio en el que Dorothy se enamora del tío de Blanche, que es el que interpreta a Leslie Nielsen, ¿no? Y se casa, es cuando se casa ella. Pues es la temporada 7, el episodio 25 y 26. Son episodios que merece la pena rememorar por todos estos contenidos que estamos hablando y que tratan, y que los 80 no eran tan habituales. Recordar todos, que no hemos hablado de ello. En España esta serie llega un año después de su estreno, en el año 1986, ¿vale? Se estrena en la primera a las 8 de la tarde, en una franja telefamiliar, y que compartía franja con programas como de película o tocata, ¿vale? Es decir, que las familias por la noche, porque todos nos juntábamos en los 80. A ver, yo tengo recuerdo de eso, a las 8 tu madre te mandaba a ducharte, la ducha o lavarte y tal, y a las 9 estábamos todos en la cena para acostarte de temprano, y además se cenaba delante del televisor y cenábamos todos en familia. Yo por lo menos en mi casa era así, porque mi padre rara vez estaba al mediodía para comer. Entonces las cenas se respetaban y se hacía cena como si fuera comida. Y entonces te veías toda esta serie en este momento, ¿no? Y no era tocaba temas que no eran de ficción, que no eran en horario familiar, no era por la noche de madrugada. Los temas de hablar de sexo, de racismo, de sida, de eutanasia, de la soledad. Bueno, recuerda que la serie tuvo muchas reposiciones luego, siempre se han visto en muchas ocasiones. Hoy en día es difícil de encontrar, está en YouTube varios episodios y tal. Disney Plus, efectivamente, en Disney creo que se puede ver. No la he visto yo. Bueno, La Chica de Oro sabéis que tuvo repercusión, ¿no? Y que luego pues se hizo una serie a la española.
protagonizada por Concha Velasco, por Carmen Maura, por Lola Herrera y por Alicia Herminia. Una versión el año 2010, que también se titulaba Las Chicas de Oro, y además estaba producida nada más y nada menos que por José Luis Moreno. Bueno, la serie está por ahí, pero la serie no funcionó. No funcionó para nada. Es decir, fue muy difícil de clonar y de cambiar y no funcionó y tuvo fijaros los pedazos tristes que os digo, y no supieron Pero mira, llevar. sin embargo, algo que en el resto de España no se vio, pero que en Cataluña sí, es una serie de La Cubana en formato muy humor, que está basada parcialmente en Las Chicas de Oro, que se llamó Las Teresinas, ¿vale? Las Teresinas eran 3 hermanas que eran prácticamente un clon de Las Chicas de Oro, pero plantado en el barrio de Gracia de Barcelona. Pues, y claro, con el rollo de La Cubana, ese rollo muy desenfadado, muy ahí podéis ver a los primeros papeles de Corbacho, ¿vale? Pues en esa serie sí que fue un éxito en Cataluña. Cataluña fue un exitazo total. De hecho, hasta hace poco la repusieron y yo la volví a ver porque me encanta. Es una de aquellas cosas que dice, mira, una pena no la quedáramos aquí solo, porque la verdad que molaba un montón. Y estaba basada, se nota muchísimo, está basada parcialmente en Las Chicas de Oro, sí. Sí, de hecho hubo otra serie también en el 95, Juntas pero no revueltas, que también estaba totalmente basada en Las Chicas de Oro. Tenían los 4 personajes. Mercedes San Pietro hacía uno, Mónica Randall, Kitty Mamber y Amparo Baró hacía la abuela Sofía, ¿no? Y tampoco tuvo éxito. Y duró una temporada también. O sea que se ve que aquí a la española, si es que lo que he dicho antes, aquí es Lorca, coño. Aquí ponme 4 viudas criticando mientras cogen una tripa de salchichón y pelan habas. Y ahí sí, eso sí lo compramos. Pero quizá no han salido porque eran proyectos un poco... Yo recuerdo en el 95, yo lo vi con ilusión, pero recuerdo el 95 y es que lo que era básicamente es que no tenía la mala leche que tenía la serie de los 80 y eso es básico. O sea, si tú haces el producto pero sin mala leche, si haces el producto sin que el que está al otro lado diga, madre mía lo que ha dicho. O sea, eso es todo en esta serie. Es absolutamente todo. Intentar hacer chistes blanquitos con Amparo Baró o que sí, bueno, más o menos, pero no sin llegar. Ostras, yo creo que se hace complicado. Es que la mala baba funciona. Aunque ahora no sea políticamente correcta, la comedia se basa en eso. No puede. El humor blanco está también muy bien, a mí me gusta mucho, pero no es lo mismo. Hace falta un puntito de incorrección política y de. Más Mauricio Colmeneros. Fijaros que estamos diciendo que hoy día no sería posible que Moriti en ese personaje o el recio Yo no limpio pescado. O sea que no sé hasta qué punto. Sí que se siguen haciendo caricaturas y cosas muy bizarras y muy bestias. Y a veces llega al gran público y gustan. Es una incógnita. Yo no lo sé. Si lo supiera sería productor de cine y no un matado. No lo sé lo que sería, pero sí es cierto que bueno, que los personajes al final le dio un cambio a esta serie. Fue bonito, también chulo, pues le dio un cambio un poco a los roles que había en los personajes de personas mayores. Y a partir de ahí pues vimos pues series pues o películas como has dicho, pues Alto mi madre dispara, o La señora de Dorfire con Robbie Williams, o esos papeles en los que las señoras mayores tenían mucho más protagonismo o podían ser incluso el peso o el eje central de una serie o de una película, ¿no? Luego vimos series como Médico de Familia, donde las personas mayores, bueno, aparte de el paso de ese Chencho, ¿dónde estás? Cuando se perdía Chencho en mitad de la plaza de España en Madrid, ¿no? A ese personaje que queda tan atrás, a otros personajes donde en primera instancia está pues el abuelo moderno, la abuela moderna, las historias más con mayor protagonismo y mayor relevancia en la vida, dándole un peso con mayor identidad de lo que podría ser el futuro y la realidad. Y entonces eso, bueno, estuvo chulo, ¿no? Alejarse pues de esos personajes, como tú dices, Óscar Lorquianos, y que yo creo que esta serie abrió muchísimo a esas posibilidades y a reinterpretar. En tema drama. Claro. Dos viejitas entrañables. Esa vieja protagonista.
Bueno, aparte de Falcon Crest, ¿no? También, que la vemos No ahí. era tan mayor Angela Channing, lo que pasa es que la recordamos mayor, pero yo creo que Angela Channing no era tan viejecita. Bueno, era la abuela del Lamas, ¿no? O sea que... Pero Lorenzo Lamas, que era un chiquillo en esa época también. Un chiquillo. Oye, no, pero ahora que estáis hablando, yo creo que esto sí que se ha vuelto a hacer de una manera diferente y sigue funcionando el esquema, porque es asesinatos en el edificio, o sea, exactamente son dos personas muy mayores, con eso sí le han buscado el alivio cómico, que bueno, es la que más me sobra de los tres, de una persona más joven, pero sí que es verdad que son personas mayores haciendo cosas, ¿no? Podríamos decir, personas mayores que hacen cosas y es súper chula también, a mí esa es una serie que me gusta. Pero ahora sí se hace más. Michael Caine ha hecho papeles muy buenos, ya de mayor. Ahora se hace de otra forma. Pero en los 80 es verdad que tuvieran un protagonismo y que no fuera ridículo, porque aquí los personajes, a pesar de ser graciosos, no son ridículos, no son el alivio cómico. Ellas son las protagonistas. Hay un episodio de la primera temporada, por ejemplo, que no es de los más conocidos, pero que es muy tierno, en el que el personaje de Rose vuelve a enamorarse de otra persona después de su viudedad, solo tuvo ese marido, solo tuvo esas relaciones sexuales con ese único hombre y de repente pues le pica un poquito, tiene ganas de hacer algo con este hombre y cómo lo enfocan el tema, cómo ella se prepara, cómo además le aconsejan y cómo realmente vuelve a tener sexo en esa edad con un hombre mayor que no se ve nada pero se deja explícito lo que ha pasado. Me parece súper tierno y súper valiente decir que las personas muy bien enfocado, sí, follamos y que no pasa nada y que estamos ahí, que también tenemos derecho. No solamente los jóvenes tienen una vida sexual activa, estas personas mayores también tienen derecho a tener su afectividad, a superar sus miedos y a volver a empezar o a relacionarse con otras personas. Bueno, no pero nada. mira, es que incluso el personaje de Sofía tiene algo muy interesante y es que una abuelita debe ser entrañable, maja, agradable, debe de abrir la puerta, de ponerte un cafetillo, pero no, esta guerrera, esta es dura y eso es de las primeras veces que se ve tal cual y me parece súper chulo, es decir, es que una persona mayor tiene todo el derecho del mundo a ser como quiera ser, o sea, como si quiere ser una yaya mafiosa, como era el caso, ¿no? Y eso me parece súper chulo, y que es una reivindicación, es que poco se habla de cómo sobre todo, y mucho más que las películas, las series, porque entran en tu casa, es que, o sea, entran en tu casa cuando estás en pijama, cuando estás con el cerebro medio apagado, o sea, las series al final es un momento en el que pueden llegar a cambiar muchas cosas, o sea, cambian muchas cosas y cambian formas de ver y hacen que pienses ciertas historias y le des vueltas a cómo funcionan algunos sistemas sociales, ¿no? Y es brutal cómo se consigue esto y cómo en los 80, que a veces se nos llena la boca de decir, ¡guau! La época de las series es esta. Hombre, pues no sé, porque ahora que Juan Pablo justamente antes hablaba del estreno en televisión española, yo recuerdo de ver un día a la semana Chicas de Oro, otro día a la semana Conexión en Miami y otro día a la semana Luz de Luna. Y flipar, porque es que decir, o sea, ¿en serio la época de las series es esta? Pues no lo sé. No lo sé, teníamos grandes productos también en esa época y vamos, superproducciones. Lo que pasa es que yo creo que las series. Claro, pero no se gastaba el mismo dinero que se gasta ahora porque ya se han equiparado a cine. Antes no, las series tenían un formato muy, muy distinto, pero había un montón de seriacas espectaculares, vamos. Es increíble. Sí, estamos en otro tiempo, pero no quiere decir que en aquel tiempo no fuera el momento de la serie. Veíamos muchísimas y amenizaba ver una película. Recordar que en los 80 ver una película era solo cosa del sábado por la noche, después de informe semanal, ¿vale? O de los sábados al mediodía, que veías los dibujos, o Lucky Luke, o los Snorkel, o lo que viniera, luego el telediario, y luego que esas cosas se han perdido, y esas cosas eran importantes, ¿eh? Dibujo animado, y luego pasaron a echar los Simpsons antes del telediario, pero ya lo han quitado todo eso, ahora ya más que los programas estos de cotilleo, que madre mía. Y luego tenías una película, sábado al mediodía tu película, los domingos también, y el sábado por la noche, pero entre semana no había cine. Tenía los viernes la luz cine, ¿vale? En la 2, pero estaba el 1, 2, 3 y no había cine y vivíamos en aquel entonces con programas televisivos, y enganchados a programas televisivos y entre semana enganchados a las series.
y estaba esperando una serie, y otra serie y otra serie. Y eso era así, ¿vale? Solo que no era la carta como ahora, sino que metías tu cinta de VHS y grababas tu serie si no la habías visto. Y andando. Así que, y eso es lo que tienen que hacer nuestros queridos oyentes, meter su VHS, volver a ver esta serie o coger y rebobinar el podcast en iVoox o en YouTube y volver a escucharnos y a escuchar este nuevo episodio de 80, los 80 en serie. Bueno, chicos, vamos terminando, que nos quedamos ya sin tiempo. ¿Se os ha quedado algo por ahí que queráis comentar? Siempre lo pregunto, o alguna conclusión, así que venga, todo vuestro este ratito. No, yo solo quiero pedirles un reto a los que nos escuchen, porque son muchos los que nos escuchan normalmente, o los que se escuchan normalmente, y ostras, es una pena ver tantas escuchas y tan poquitos comentarios. Entonces, yo les planteo un juego, o sea, que quiero que cada uno que nos escuche ponga de las 4 quién es en mayor en porcentaje mayor. Es decir, de las 4 mujeres, ¿cuál es más tú? Yo os tengo que reconocer que no sé. Yo quizá, si voy a porcentaje, por forma de vivir la vida y por tontuna, yo creo que soy más Rose. probablemente, porque Blanche, ya te digo que no estoy en ese momento, y Dorothy tampoco, y como que no. Y Sofía, pues ya me llegará. Entonces yo creo que Rose es la mía. O sea que os propongo a todos, por favor, nada, es un comentario que no os cuesta nada, hace que el programa en iVoox suba mucho esos comentarios. O sea, ¿cuál eres tú? Pues bueno, yo soy Rose, ya está. Yo no sé cuál sería ahora mismo, lo que sí me gustaría ser Sofía cuando llegue ese momento. El que me gustaría ser, decir, me da igual ya todo y además aquí pienso en mí, nada más que en mí, no en los demás, que ya he dado suficiente a quien tenía que darle. Eso es lo que me gustaría. Sí, nada, me suscribo totalmente a lo que dice Irra. Yo también soy más Rose que otro, porque soy un poquito naif, que no tonto, por lo menos en este momento. Y que sí, que la serie reivindico que los yayos tenemos derecho a expresarnos, a vivir, que se nos tome en serio, que todavía nos queda mucha caña que dar en el mundo y que no todos son zagalones, que también hay gente mayor que hay que escuchar, que se está perdiendo eso, ¿eh? Ya no escuchamos a nuestros mayores y hay que hacerle un poquito de caso, que de vez en cuando no dicen chochas, sino que también dicen cosas interesantes. Ninguno os atreve a decir que soy Dorothy, ¿eh? Ninguno habéis atrevido a sacar esa versión seria, siesa. Tú serías un poco Dorothy, quizás. Sabía que ibas a ir por ahí, amigo mío. Bueno, ya está, cada uno tenemos que tener. Yo, si soy el pegamento, como dice Irra de todo, pues bienvenido sea. Ahora, por favor, la estética, creo que años luz de ella, ¿eh? Sí, un poquito más. Porque es que no te pueden imaginar lo que me echa para atrás eso. Lo que te imaginas, esa ropa, esos pendientes, esa permanente. Por favor, a día de hoy no. Bueno, pues querido oyente, me parece, y sobre todo amigo Irra y Óscar también, me parece muy buena la propuesta que ha dejado Irra. Por favor, escribirnos porque estamos muy contentos de el último episodio del 80 en serie, que dejasteis un montón de comentarios y muchos, pues incluso por el canal Telegram, pues luego pusisteis vuestra serie, la familia Monster que teníais todos los DVD, los Blu-ray, hicisteis comentarios cuando la visteis por primera vez. Vale, y dejasteis bastantes opiniones. Pues os invitamos, espero que este episodio pues traiga un montón de recuerdos, de anécdotas de cuando erais chicos y veis esta serie y sobre todo pues que tengáis vuestro personaje favorito, ¿no? Que es algo que pasará. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado ahí y sobre todo que lo disfrutéis y que os haya gustado tanto este nuevo formato que traemos en serie. Ya sabéis que el próximo también lo tenemos ya pensado, de este 80 en serie, y que bueno, volvemos, no salimos de Miami, pero es que Corrupción en Miami es una de las grandes, de las típicas de los 80, y yo sobre todo lo que tengo muchísimas ganas de volver a ver la serie, porque el otro día hablábamos de la MTV, no nos podemos olvidar de que Corrupción en Miami es
a tope la MTV, esos supermontajes con los deportivos, los coches, los Ferraris, con música y neones, y bueno, si ya nos molaba tanto pues unas películas como Drive, todo eso está ahí, ese cine está cogido de aquí, de esos pocos diálogos, de esa mucha puesta en escena y de momentacos que tiene, y la verdad es que tengo muchas ganas de volver a ver la serie y de hablar de ella, Isra y Óscar. Sí, se puede ser más guapo que Sonny Crockett, no creo. Ese día si me invitáis voy a venir con camisa blanca, hay que venir bien. No, pero camisa blanca, no, camiseta de color azul y una camiseta de... Eso es. ¡Oh! Eso. Yo me acuerdo que mi padre se compró para mi comunión un traje blanco como el de Sonny Crockett. Mi padre se casó de blanco y en el pueblo de Lorca aquello fue tela, ¿eh? Con una camisa rosa. Qué brutal, qué brutal. Pero es que me parece tan buenísima la serie. Tengo tantas ganas de verla. En fin. Bueno, Isra, Óscar, os veo en próximos, os escuchado en próximos. Ya sabéis, queridos oyentes, podéis luego ver este podcast dentro de unos días en YouTube y podéis escucharlo en iVoox, donde estamos, donde suscribiros al sistema de fans y donde os esperamos. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Os escuchamos en el próximo y esperemos haber sido merecedores de vuestro tiempo. Así que hasta el próximo. Adiós.